Damos gracias al Padre por su fidelidad y también recordamos que Dios y su palabra son uno y que la palabra de Dios también es fiel, digna de nuestra confianza. Amén. Y estamos pasando un súper tiempo, un tiempo buenísimo. Realmente el Señor ha guiado nuestro corazón para que en este tiempo inicial del año 2023 podamos recordar, refrescar, abrir nuestro corazón a la enseñanza, a la dirección de Dios que está directamente vinculada con su palabra, con que nosotros seamos personas, hijos de Dios, hijas de Dios, que podamos valorar la palabra de Dios, podamos reverenciarla, respetarla, honrarla, meditarla y aplicarla a nuestra vida. Hacia eso nos está llevando el Señor, recordándonos que en su voluntad Él quiere manifestar, porque ya lo que nos dio en Cristo, ya todo legalmente es nuestro, y él realmente quiere que eso se manifieste en nuestra vida, que no quede en la teoría, sino que sea algo que todos lo experimentamos, que lo vivimos. Esa vida abundante no tiene que ser teórica, no tenemos que solo saber acerca de la vida abundante. Jesús vino a que tengamos vida abundante. Entonces Dios quiere que experimentemos eso, pero Él quiere este año, eso es la palabra que ha venido a acelerar la manifestación de su palabra en nuestra vida. Y de hecho que la disponibilidad del Padre está expuesta en su palabra y en la guía del Espíritu Santo, y nos está enseñando a relacionarnos bien con su palabra. ¿Cómo es relacionarnos bien? ¿Cómo es que tenemos una excelente relación con la palabra de Dios? Y hemos ido aprendiendo varias cosas. Recordamos que la palabra del Señor es palabra fiel, palabra sabia, que hay que oírla, hay que creerla, hay que guardarla, hay que meditarla, hay que aplicarla a nuestra vida y tendremos el resultado que la misma palabra nos enseña, ¿ok? La palabra de Dios es el agente que Dios está usando radical para transformar nuestras vidas y nuestras situaciones. Si dicen amén es porque entendieron este mensaje. La palabra es alimento, sustento, medicina y sabiduría para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Y en cuanto a nosotros, la palabra de Dios nos revela todo lo que somos en Cristo, por supuesto, todo lo que tenemos en Cristo y todo lo que podemos hacer en Cristo. Todo eso está en la palabra de Dios. ¿Eres nueva criatura en Cristo? ¿Y por qué? ¿Te lo ha dicho el pastor o solamente lo soñaste? ¿No? Es porque está escrito, ¿verdad? Eres nueva criatura en Cristo porque así dice la Escritura, así dice la palabra, que el que está en Cristo nueva criatura es. ¿Eres un varón o una mujer victoriosa en Cristo? Amén. ¿Por qué? Porque así dice la palabra. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Eres un rey y sacerdote en este tiempo? Amén, porque así dice la palabra de Dios. ¿Tienes autoridad sobre Satanás y el ámbito de las tinieblas? Amén, porque así dice la palabra de Dios. Está escrito. Y entonces nosotros lo oímos, lo creemos, lo recibimos, lo meditamos, lo aplicamos a nuestra vida y podemos vivir de esa manera. El domingo estuvimos hablando de una buena actitud en cuanto a la palabra de Dios, que es el gozo y el regocijo. Estar felices, de verdad que hay que estar felices. Contarnos por dichosos, bienaventurados, de tener la sabiduría de Dios, de tener todo lo que Dios tiene en su corazón siempre viniendo a nuestra vida a través de la exposición de su palabra. Debemos ser recontra felices por ello. Imagínense cuánta gente ignora la voluntad de Dios en esta tierra. Cuánta gente hay que todavía no conoce la voluntad del Padre. Sí religiosos, sí que aceptan la existencia de Dios, pero que no conocen a Dios. Pero bienaventurados nosotros, que estamos oyendo, recibiendo, aprendiendo, relacionándonos de la manera excelente con la palabra de Dios. Y por eso necesitamos tener una actitud de gozo, de regocijo. ¿Cuánta gente alegre hay esta mañana o esta tarde por la palabra de Dios? Amén. Digan, Padre bueno, me gozo, me regocijo por tu palabra. Amén. Lo aprendimos esto el día domingo, ¿no? De la experiencia de Jeremías. A él se le llamaba el profeta llorón, así porque era en su vida quejoso y así paraba mirando las situaciones terrenales, las experiencias de los profetas anteriores, habían muerto, perseguidos, pero hasta que entendió y comprendió la voluntad de Dios con él y comió la palabra y la creyó, dice que esa palabra fue motivo de gozo, de regocijo en su corazón. Y esa es la actitud que tenemos hoy la iglesia del Señor.
Cuando viene la palabra, nosotros tenemos que gozarnos. Nosotros tenemos que decir amén, gloria a Dios, alegres, aunque Dios, el Padre, nos esté exhortando, nos esté corrigiendo, porque todo eso es beneficioso a nuestra vida. Sí lo saben, ¿verdad? Cuando Dios nos corrige, no el pastor, Dios con su palabra nos corrige, el pastor solo transmite la corrección, entonces hay que estar gozosos de que Dios nos ama, porque el que ama corrige a sus hijos. Como somos hijos de Dios, Dios nos corrige. Entonces hay que gozarnos. Así es que te están dando y tú puedes sonreír. ¿Amén o no? No quejarte ni mirar feo al pastor. Debes sonreír. Gracias, Señor, que me estás corrigiendo porque me amas. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. Pues hermanos, muy bien. Hoy vamos a ver algo súper interesante para nuestra vida en cuanto a la palabra de Dios. El mandato de Dios, la dirección es: relaciónate bien con la palabra, ten actitud excelente con la palabra de Dios. Hoy vamos a analizar la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa si no te relacionas bien con la palabra de Dios? Porque así como hay un buen resultado de relacionarnos bien con la palabra de Dios, de tener los resultados que Dios nos promete cuando oímos, recibimos, guardamos, meditamos, la aplicamos a nuestra vida. ¿Qué pasa cuando los creyentes no se relacionan bien con la palabra de Dios? Es decir, no la atienden, no les importa mucho, vienen a la iglesia, oyen, pero no practican, no meditan en ella, más meditan en su situación, más meditan en lo que les parece y dejan de lado la palabra de Dios. También hay un resultado. Siempre hay resultados, tanto de lo excelente con la palabra o de las deficiencias que las personas tengan en cuanto a la palabra de Dios. Siempre habrá un resultado. Ahora, mayormente la gente quiere buenos resultados y a veces no les importa que hay que hacer cosas que Dios nos dice para que hayan esos buenos resultados. Entonces, ¿qué va a pasar si no te relacionas bien con la palabra de Dios? Y vamos a tomar como ejemplo al pueblo de Israel, porque en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, el apóstol de la gracia, que es el apóstol Pablo, y de quien tomamos muchas las buenas cosas que el Espíritu reveló a través de él en cuanto a la gracia de Dios, él mismo está siendo usado para traer este mensaje a una iglesia cristiana del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, que es la iglesia de Corinto. Y esto también es un mensaje para nosotros y vamos a ver por qué razón cuando leamos este pasaje al cual yo les invito a que vayamos juntos. Primera de Corintios capítulo 10, versos del 1 al 6 y luego el verso 11. Repito el pasaje. Primera de Corintios 10, versos del 1 al 6 y luego el versículo 11. Entonces, si están ahí, vamos a leer. Dice esta escritura así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la misma nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por eso les dije que este mensaje, esta palabra, este ejemplo de Israel en la Biblia, mencionado para una iglesia del Nuevo Pacto, como la iglesia de Corinto, también está vinculado con cada uno de nosotros, porque lo que el apóstol Pablo dice, que este mensaje, esta palabra, es un ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bueno, los corintios de ese tiempo ya no están. La iglesia de ese tiempo ya no está, pero está la iglesia de Jesucristo del siglo XXI, del año 2023. Y somos los que hemos alcanzado los fines de los siglos, los que esperamos el glorioso retorno de Jesucristo. Jesús viene, iglesia. Jesús viene por su iglesia. ¿Ok? Estamos esperando el glorioso retorno de Jesucristo. Somos los que hoy aquí en la tierra estamos presentes predicando el evangelio, antecediendo al retorno de Jesucristo. Somos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y esta palabra, dice el apóstol Pablo, es para amonestarnos, para advertirnos a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Lo fue para la iglesia de Corinto en ese tiempo, lo es para nosotros en este tiempo, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y la palabra de Dios no cambia. Así es que lo que Dios le habló por medio de Pablo a la iglesia de Corinto nos está hablando hoy día.
5 de febrero del año 2023, tiempo presente a cada uno de nosotros en esta tarde. ¿Lo creen o no lo creen? Digan, Dios me está hablando. El mensaje de Dios es para mí en este día. Miramos los primeros versículos de este pasaje de 1 Corintios 10 y en los primeros 4 versículos hay una palabra que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo y se va enfatizando. Y si ustedes vuelven a mirar así rapidito este pasaje, van a identificarla rápido. Y es la palabra todos. Verso 1 dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. El verso 2, todos en Moisés fueron bautizados. El 3, y todos comieron el mismo alimento. El verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Es enfatizada esta palabra mostrando que la voluntad de Dios siempre es conjunta. Es para todos sus hijos. Que Dios no hace acepción de personas. Que Dios ama por igual a todos, aunque por ahí algunos dicen que son consentidos de Dios, entonces tú puedes decirle, yo también soy consentido de Dios, porque Dios es igual para todos. Dios no hace acepción de personas, te ama a ti, me ama a mí, ama a todos sus hijos en la iglesia de igual manera, la misma sangre nos limpió, la misma obra nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha redimido, todo por igual. Entonces el asunto con Dios es para todos. Dios no hace acepción de personas. La respuesta a Dios de lo que Él es y de lo que Él ha hecho es lo que difiere, es lo que cambia. Y la respuesta la damos nosotros, ¿ok? Entonces es para hacer énfasis en esto. La voluntad de Dios siempre es buena para todos sus hijos. Aquí la palabra nos muestra que Dios liberó a todos, los sacó a todos, todos estuvieron bajo su gloria, todos pasaron el Mar Rojo, todos han sido bautizados y guiados por Dios, metidos en el propósito de Dios, todos comieron el mismo alimento, todos bebieron la misma bebida y Dios era para todos igual. Sin embargo, en el verso número 5 se comienza a marcar una diferencia. Dice, pero de los más de ellos, de la mayoría de gente, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Otras traducciones dicen que, sin embargo, no todos agradaron a Dios porque no le obedecieron, porque no hicieron cosas agradables a Dios. Y si ese es el sentido que tiene esta escritura. ¿Por qué la gente no disfrutó de la promesa de Dios? Porque tuvo una actitud incorrecta a la palabra que Dios les había dado. No todos creyeron la palabra de Dios. No todos se mantuvieron en la palabra de Dios. Codiciaron hacer sus propias opiniones, su propio sentir. No les interesó lo que Dios había dicho, les interesaba más lo que gritaba la circunstancia, lo que gritaba su mente, lo que gritaba Satanás a través de circunstancias y personas, les interesó más que lo que Dios había dicho. Y ese es un gran problema. Porque así como cuando se oye, se obedece, se medita, se aplica la palabra y un buen resultado, cuando uno no se relaciona bien con la palabra de Dios, le va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Y ustedes dirán, pero estamos en un pacto de gracia. Sí, correcto. El que está hablando es el apóstol de la gracia y está hablando por el Espíritu de Dios. Porque en cualquier pacto, sea en el antiguo, era necesario, en el nuevo es necesario relacionarnos bien con la palabra de Dios. Somos hijos de Dios, bendecidos, sí, pero hay que oír y hay que seguir la dirección de Dios. Si no, no va a funcionar en la vida de nadie lo que Dios está diciendo si no seguimos su dirección. De los más de ellos, Dios no se agradó. Este término ellos, autos en el original, habla de un viento desconcertante. Estos ellos, esta mayoría, los más de ellos, caminaban como un viento desconcertante que va y viene, no estaban firmes, no estaban seguros, no estaban con los pies sobre la tierra, creyendo lo que Dios les había dicho acerca de que Él les iba a meter en una tierra que fluye leche y miel, conforme vamos a ver en la palabra. Y andaban de acá para allá desconcertados, eran como un viento que va y viene, y no había certeza en su corazón. A ratitos estaban bien, después estaban renegando, reclamando, quejándose y no poniendo la palabra de Dios en alto. Y ese fue un gran problema por el cual ellos quedaron postrados en el desierto.
eran pueblo de Dios, oyeron palabra de Dios, la gloria de Dios estuvo sobre ellos, Dios los guiaba, Dios les llevaba, Dios les mostraba su poder, Dios los sustentaba, pero ellos no entraron a poseer la promesa plena de Dios de vivir en la tierra que fluye leche y miel. La razón, no se relacionaron bien con la palabra de Dios. Dice la Escritura que Dios no se agradó, Dios no pensó bien. El término no agradarse es que Dios dejó de pensar bien en cuanto a ellos, de aprobarlos, no porque Dios sea un Dios mal pensado, sino porque Él miraba la forma como ellos actuaban y se comportaban, y entonces Él ya no pensó bien de esta gente, ya no los aprobaba, no se complacía ni se agradaba con la actitud que ellos tenían, menos Dios se iba a gozar con eso. Dios analizó su actuación de ellos, la forma de comportamiento que tenían y dijo, pero ¿qué tienen estos? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no me creen? ¿Por qué están actuando así? Es como cuando un papá le da dirección a su hijo de que no toques esto porque te puede pasar algo malo. No toques la tetera caliente porque te vas a quemar. Y el hijito no hace caso, entonces te sorprende. ¿Pero qué tiene esta persona? ¿Qué tiene mi hijo que no me hace caso? Eso no está bien, no lo apruebas, ¿verdad? Ese fue el pensamiento de Dios. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con estos que yo les digo algo y no me creen y están actuando como actúan? Y la conclusión de Dios es que tienen un corazón duro. Su corazón estaba endurecido a la palabra que Él les había dado. Cualquier cosa era mayor que la palabra de Dios para ellos. Lo que decían las circunstancias, lo que decía la gente, lo que Satanás hablaba a su mente era mayor que la palabra de Dios. Cuando en nuestra vida de hijos de Dios tiene que ser al revés. La palabra de Dios tiene que prevalecer sobre cualquier otra palabra. Sea del mundo, sea del diablo, sea de nosotros mismos, de nuestra propia opinión. Lo que tenemos que levantar en alto es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, fueron ellos con esta actitud incrédula los que produjeron su propia desgracia. ¿Cuál fue su desgracia? No entrar a poseer la tierra prometida. Ahora Pablo dice que esto que ha acontecido con esta gente de Israel es un ejemplo para nosotros. Tenemos que ver que esto es una muestra, es una figura, un modelo patrón que hay que mirar atentos para que no se repita en nosotros esa experiencia, porque se dan cuenta, está siendo dado este mensaje a una iglesia cristiana, a una iglesia del nuevo pacto, una iglesia disfrutante de la gracia de Dios, pero que tenía que cuidar, relacionarse bien con la palabra del Señor. Y entonces exactamente es lo mismo para nosotros, porque de lo contrario, si no cuidamos este aspecto, nuestra relación con la palabra, resultamos codiciando, anhelando, ansiando, poniendo el corazón muy apasionado y con mucho furor en cosas malas. ¿Qué cosas malas? Las cosas que están fuera de la palabra de Dios, que pueden ser personales, pueden ser de otra gente, pueden ser del sistema, cualquier otra palabra que no es la palabra de Dios. Te puede llamar la atención, tu mente carnal puede estar de acuerdo con ella, pero no es palabra de Dios. Entonces, la gente suele anhelar cosas que no son la palabra de Dios. Les gusta cosas que el mundo ofrece, que el mundo promete, que la situación natural les puede mostrar. Les gusta más que la palabra de Dios, que necesita ser creída, que necesita paciencia para ver su manifestación. Quieren todo rápido, quieren todo lo natural y le dicen amén a eso y no le dicen amén a la palabra de Dios. Marginan la palabra de Dios y dan cabida a cualquier otro tipo de palabra o de promesa que no viene de Dios. ¿Qué pasó con Israel? Y esta es la actitud que debemos de evitar en nuestra vida. Ya lo hemos visto en este mensaje de Pablo a la iglesia de Corinto, pero veamos en esencia cómo fue la experiencia que vivió este pueblo por no hacer caso, no confiar, dejar de lado la palabra de Dios. Que esto no suceda hoy en nuestra vida con quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Vamos al libro de Éxodo capítulo 3, versos 7 y 8. Esta es una actitud que tuvo el pueblo de Israel que hoy tenemos que evitar a toda costa los hijos de Dios. Éxodo 3, 7 al 8. Comenzamos aquí viendo la promesa de Dios, la palabra de Dios al pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. Dios ha oído su clamor, Dios llama a Moisés, está compartiendo con Moisés y le dice a Moisés, Éxodo 3, 7 y 8. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos.
Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Yo quiero que concentren su atención en esta palabra de Dios, porque esta es la promesa. Esto es lo que Dios tenía en su corazón a hacer con este pueblo que estaba esclavizado y que era un pueblo sufriente, que estaba gritando, que estaba angustiado. Y Dios descendió para que a través de Moisés pudiera ser sacado de Egipto y llevarlos a una tierra fértil, a una tierra espaciosa, que es una tierra donde fluyen la leche y la miel. ¿Vieron eso? ¿Están de acuerdo con lo que Dios dice? Ahora, ¿qué más menciona Dios? Pero esto es una mención. Lo que Él dijo es que los va a llevar y enfatiza que es una tierra ancha, espaciosa, que fluyen leche y miel. Ese es el énfasis. Y solamente menciona algo que Dios en su omnisciencia sabía que había en esa tierra, para que cuando ellos lleguen no les dé el patatús ni el plop y se sorprendan. Por eso les dice que ahí hay cananeos, hititas, amorreos, fereceos, que Dios sabía que ellos habitaban en esa tierra. Pero que para Dios ya no eran un problema de antemano, porque Él dijo: yo los voy a meter en la tierra ancha y espaciosa, en la tierra que fluye leche y miel. O sea, para Dios esto no era un problema, solo era una información a Moisés para que le diga a la gente, para que no sean sorprendidos. Dios también quiere que psicológicamente su gente no se traume y sean sorprendidos por algo que ellos no esperaban y de repente aparece ahí. Entonces por eso hace Dios esta mención. Pero recuerden, el énfasis está en que yo voy a llevarlos en una tierra fértil y espaciosa, que es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Ahora en Números capítulo 13, versos 1 y 2, vamos a leer lo siguiente. Primero ya en Éxodo Dios habló con Moisés. Ahora Dios vuelve a hablar con Moisés, pero le está diciendo que envíe hombres a que reconozcan la tierra de la cual él había hablado, que era la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Y en Números 13, versos 1 y 2 dice lo siguiente. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Digan reconocer. Este es un término bastante importante que tenemos que analizar en esta tarde. Reconocer. Que vayan y reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. La cual yo doy, y Dios siempre dice la verdad. Esta expresión muestra su determinación total de cumplir su palabra, lo que le había dicho a Moisés antes y que hoy le está diciendo que envía gente para reconocer que es así. Entonces, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres envía un varón, a cada uno príncipe entre ellos. Cuando Dios habla, iglesia, cuando Dios habla, hijos de Dios, hay que estar atentos para oír lo que Él dice y hacer lo que Él dice conforme a lo que Él dice. Oír lo que Él dice, hacer lo que Él dice conforme a lo que Él dice. Porque a veces puedes oír lo que Él dice, pero no hacer conforme a lo que Dios dice. Hacer, pero a medias, lo que Dios ha dicho. Y eso ya no es cumplir ni seguir la voluntad de Dios. Mezclar el mandato de Dios, mezclar la ordenanza de Dios, añadir o quitar, ya no es la palabra de Dios. Hay que hacer lo que Dios dice. ¿Qué más? Conforme Dios lo dice. Por eso hay que estar atentos. Por eso hay que evitar las distracciones. Por eso hay que estar concentrados recibiendo la palabra de Dios. Sin pensar en nada otra cosa, que estoy aquí para oír, atender la palabra de Dios. No el celular, no estar pensando en el almuerzo, no estar pensando en cualquier otra cosa, en los problemas de mañana. Yo quiero oír la palabra de Dios. Quiero oír claramente qué Dios me dice ahora mismo, esta tarde, en esta reunión. Atentos a la palabra de Dios, para saber pues qué es lo que Dios quiere. Y entonces hay que estar atentos a esto, lo que Dios dice, qué hacer y cómo hacerlo. El término reconocer, que es lo que Dios le dijo a Moisés: envía tú hombres a que reconozcan la tierra de Canaán. Este término reconocer en el hebreo es tur, 3 letritas, T-U-R, tur, que significa envía para que busquen, para que exploren, para que reconozcan que lo que yo les he dicho es así. Vayan y comprueben. Este término reconocer, este término tur, es un término que se usa como cuando un padre reconoce la paternidad
con toda seguridad de un hijo. Y por eso lo reconoce, por eso lo firma, por eso se va al consejo. Bueno, eso hacíamos antes. Y entonces le da su apellido porque lo reconoce. Está 100% seguro que es su hijo. Entonces Dios estaba diciendo, manda gente para que reconozcan y se aseguren 100% que lo que yo les he dicho es la verdad. Vayan y que reconozcan. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, envía hombres a que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo les doy a los hijos de Israel. Ahora, cuando Moisés habla a la gente para que vayan a reconocer la tierra, miren lo que sucede. Vamos al verso 17 hasta el 21 de este mismo capítulo de Números 13. Vayan ahí, pero nos ubicamos en el verso 17 al 21. Miren lo que está pasando ahora. Dios le dijo a Moisés, manda que reconozcan la tierra. Ahora miren lo que está pasando. Versos 17 al 21. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte. Hasta ahí todo bien, ¿ok? Porque Dios había dicho, manda que reconozcan la tierra, y Moisés dice acá, los envió a reconocer la tierra, y hasta ahí todo bien. Estaba haciendo lo que Dios había dicho. Y estas personas que estaban siendo enviadas estaban oyendo lo que Dios había dicho. Pero el problema vino después, en que Moisés extendió, aumentó, habló más de la cuenta de lo que Dios había dicho. Por eso, hermanos, a mí me gusta siempre llevar a la iglesia a la palabra y a Cristo. Porque los hombres, por error o por determinación, pueden torcer el mensaje de Dios. Pueden aumentar o pueden quitar. Con buena intención o con mala intención, sucede. Pero por eso es mejor estar seguros qué es lo que Dios dice. ¿Y qué está pasando aquí? Moisés era un hombre manso. Creo que fue buen intencionado. Creo que en Moisés no hubo mala intención, pero hubo un error. Habló a la gente cosas que Dios no había dicho. ¿Qué había dicho Dios? Manda para que observen, manda para que reconozcan, comprueben que lo que yo les he dicho es la verdad. ¿Qué es lo que dice Moisés? Y observen la tierra como es. No solo les dijo vayan y reconozcan, pero hubo un agregado. Y observen la tierra como es. Y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil. ¿Y qué importa si era fuerte o débil? Dios estaba con ellos. Dios los iba a meter en la tierra prometida. Si es poco o numeroso, ¿y qué importa si eran muchos o eran pocos? Dios es mayor. Dios es todopoderoso y Dios los iba a meter en la tierra prometida. Y Moisés le dice, vayan y observen si este pueblo es fuerte o débil, poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra? Si es habitada, buena o mala. Y Dios habló de una tierra fértil que fluye leche y miel. ¿Y qué está diciendo a Moisés? Observen si es buena o mala. ¿Y qué más está diciendo Moisés? ¿Cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos. Tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin Rehob entrando a Amad. Pero el problema fue que no solo reconocieron la tierra, sino que observaron también lo que Moisés les dijo, pero que Dios no había dicho. ¿Ve? Sí fueron y reconocieron, pero se pasaron de la raya. Observaron más de lo que Dios había dicho. Lo que tenemos que mirar es lo que Dios dice. Lo que tenemos que oír, creer, guardar y aplicar a nuestra vida es lo que Dios dice. Lo que está escrito. Lo que viene de Dios como dirección a nuestra vida. Lamentablemente aquí vemos que hay un aumento a la palabra que Dios había dicho. Y Dios dijo reconozcan, y Moisés dijo reconozcan y observen. Vean más allá. Y ahí fue el problema. Fue una ayuda para que la incredulidad y los problemas surjan en la vida del pueblo de Israel. Y finalmente toda esa generación, incluyendo Moisésito, no entraran a la tierra prometida, porque Moisés tampoco disfrutó de la tierra prometida. Es un problema cuando uno no sigue la palabra de Dios tal como Dios nos la enseña.
tal como Dios nos la dice, tal como Dios nos está dirigiendo. Puede que Moisés tuvo buena intención, hizo algo más allá de lo que Dios había dicho. El reconocimiento de la tierra no fue lo único que Moisés dijo. Él agregó la observación de elementos que Dios no había hablado. El término observar tiene que ver con atender, contemplar, reflexionar. Reflexionen en la tierra. Y si se ponen a reflexionar en la tierra y si se ponen a observar la tierra y a contemplarla, ya no van a tener toda la atención en reconocer cómo es la tierra que Dios les ha dado. Entonces el resultado es que van a tener una mente dividida. Ya no van a estar solo concentrados en la tierra que fluye leche y miel, porque iban a estar mirando las otras cosas. Y eso va a traer confusión, van a hacer una mezcla y van a tener un resultado incorrecto en su vida. Y esa es la tendencia, hermanos, siempre que existe aún hoy en la iglesia del siglo XXI, del año 2023 que estamos viviendo. En aumentar a veces, o en quitar, o en acomodar la palabra de Dios a nosotros, a lo que necesitamos, a lo que nos gusta, a lo que nos parece. Dios puede estar hablando a una persona que dice que tiene un llamado de Dios para que vaya a tal o cual sitio y la persona está pensando en que ese sitio es difícil, la gente es de corazón duro, que no hay tantas probabilidades de prosperar o que la vida es difícil. Pero cuando Dios dice algo, Dios es responsable de la gente que llama, de cuidarla, sustentarla, bendecirla, prosperarla. Y Él es un padre fiel, tiene cuidado de sus hijos. Así es que si Dios dice algo, no tenemos que estar tratando de acomodar. Me voy, no me voy, aunque Dios ha dicho, pero es difícil. Mejor estoy aquí en mi zona de confort, en la comodidad aquí de mi familia. Esa gente no sirve para servir a Dios, porque están poniendo su experiencia, su deseo, su análisis por encima de la palabra de Dios. ¿Y cuántos creen que la palabra de Dios es firme y segura y es la verdad? Y que vale la pena oírla y obedecerla. También amén, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos va a traer finalmente el resultado de Dios, porque Dios es el que ha hablado. Pero hay esa tendencia de quitar, aumentar, acomodar la palabra a lo que nos parece o a lo que nos gusta. Yo puse el ejemplo en el primer culto de los jóvenes y yo voy a tomarlo ahora. Lo mismo con los jóvenes que vienen a la iglesia. Dios los ama, son amados por nosotros, son parte de la iglesia. Hemos pasado también por esta etapa juvenil. Sabemos y entendemos todo lo que es la vida de un joven porque no nos lo contaron. Hemos pasado por ahí. Todavía tengo rasgos de juventud. No está muy lejos la juventud de mí. Y recuerdo lo que es ser joven, con todas sus cosas, sus complicaciones y todas sus dificultades que suele tener la vida de joven, las presiones y todo lo demás. Pero por ejemplo, Dios dice a los jóvenes que están pensando en formar una familia, ¿qué les dice? No te unas en yugo desigual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay comunión entre la justicia y la injusticia, la luz y las tinieblas, entre Dios y Belial, no hay comunión. Entonces ya Dios lo dijo, ya está. Pero vienen los acomodadores de la palabra para decir así. Está bien, amén, a lo que Dios dice, pero en la iglesia no hay. En la iglesia falta. Los hombres dicen no hay mujercitas. Las mujeres dicen, oh, aquí no hay hombres, están escasos los churros, los cuerazos no son de esta iglesia, no. Por lo tanto, ponen sus ojos fuera de la iglesia. Y entonces después vienen las complicaciones. Pero tienen ahí su acomodo y dicen, aunque no es creyente, y vienen a decirnos que han orado, que han ayunado, que están seguros o seguras, que Dios les ha hablado, que sí se metan con un no creyente. Qué gran mentira. Esa es la voz del sentimiento y la voz del yo quiero hacer así. No es la voz de Dios, porque la voz de Dios dice no te unas en yugo desigual. Entonces vienen a decirnos a los pastores, a los líderes,
a la gente que sirve, que está sobre ellos ayudándoles. Yo he orado, he ayunado, estoy seguro 100%, ya me han dado las señales de Gedeón, el Señor. A mí también se me cayó la escalera, también un rayo estuvo cayendo al lado de mi casa. Hay un montón de señales de que Dios quiere, pero es contrario a su palabra. Y ya está claro que Dios ha dicho: no te unas en yugo desigual, no comiences una relación de este tipo, no te va a ir bien. Ay, pastor, pero yo le voy a predicar para que se convierta. Está bien, ese es el llamado de Dios, que le prediques a todo el mundo. No necesitas casarte con alguien para hacer eso. Predícale, pero no te metas con él, no te involucres sentimentalmente, porque no es la voluntad de Dios. Pero ahí está el acomodo. Ahí está el asunto de que Dios dice una cosa y siempre vamos nosotros por la tangente, por el aumento. Hacemos lo que hizo Moisés. Dios dijo que reconozcan y Moisés les dijo: observen, concéntrense, miren los gigantes, si es fértil o no es fértil, si es espaciosa o no. Le aumentó y eso ayudó para que la gente pudiera tener una mala actitud. Y pienso que Moisés fue bien intencionado, pero de nada valen las buenas intenciones si es que vamos a cambiar la palabra de Dios. No sirven. Mi buena intención de pastor por ayudarles, predicándoles algo que no está escrito, que no es la verdad, no vale para nada. No tienen que oír ni decir amén ni seguir. Solo cuando alguien está aquí puesto por Dios y predica la palabra y ustedes constatan y ustedes se dan cuenta que está escrito: ok, amén, voy a seguir la palabra de Dios. Pero este pueblo fue llevado a hacer algo que Dios no había dicho. Pero fue su decisión también. Porque dentro de estas personas hubieron dos que oyeron a Dios y decidieron poner la palabra de Dios por encima, por el aumento que Moisés había puesto de la palabra. Ellos decidieron creer que esa tierra que Dios les había dado era tierra fértil, espaciosa, que fluye leche y miel, y que Dios es fiel, que Dios cumplirá su palabra y que no importa lo que hay alrededor, Dios iba a cumplir su promesa con ellos. Y esa fue la experiencia. Y sucede tal cual los estoy diciendo. Pero hermanos amados, no añadamos nunca nuestras necesidades o cosas que a veces vemos difíciles como una excusa para no seguir la dirección de Dios. Es que ya no importa, pastor, porque en la iglesia no hay con quién, ya no importa, me caso con alguien del mundo, ya no puedo hacer nada más, ya pasa el tiempo y entonces ya el Señor viene y ya tengo que casarme. No importa con quién sea. Hermanos, no se añada nunca tus necesidades a lo que Dios ha dicho. Porque esta actitud va a catalogar a Dios como alguien infiel y que no cumple sus promesas y que Dios es irresponsable. Pero Dios no es así. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es responsable, Dios es cumplidor de sus promesas. Y si algo hay que Dios no sabe hacer es fallar. Dios no sabe fallar. Dios solo sabe cumplir su palabra, porque su palabra es la verdad. Versos 27 al 29, 32 y 33 que estamos viendo de Números 13. Hemos leído 17 al 21. Pásense al 27, al 29 y 32 y 33. ¿Qué dice ahí? Cuando ya retornan esta gente que se había ido a reconocer y observaron la tierra, miren lo que pasó, ya regresaron y están dando un reporte. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Ya está bien, hasta ahí están bien. Y hemos traído fruto de ella. Pero miren todas las expresiones abundantes, comentarios y palabras, que son muchas más que las que ellos dijeron de haber reconocido la tierra que fluye leche y miel. Dijeron: sí, es una tierra que fluye leche y miel, pero mírense el rollazo que se mandan de lo que observaron, de lo que Moisés les dijo. Miren: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allá hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Miren, bien detallistas en lo que habían observado.
Y no dijeron gracias a Dios que Él ha dicho la verdad. La tierra donde Dios nos va a poner y que Él ya nos dio es una tierra abundante. Vamos a vivir súper bien. Dios está con nosotros. Debían de haber comentado así, ¿no? Sí, es tierra que fluye leche y miel. Pero el pueblo que habita es pueblo fuerte. Y comenzaron a hablar todo lo natural y a exaltar lo natural por encima de la palabra de Dios. Y ese fue su gran error y su gran problema. Verso 32 y 33 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Porque con toda la andanada de cosas que dijeron y que aumentaron, entonces y eso fue malo, pues. Ya no había palabra pura, ya no hablaron solo la palabra de Dios, sino que mezclaron y hablaron mal. Dice, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra, ya se fueron al negativismo total, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, y comenzaron a ver a los gigantes. Vimos gigantes, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos, Cuando uno deja de mirar la palabra de Dios, va a engrandecer cualquier otra palabra. Si tú no engrandeces la palabra de Dios, vas a engrandecer las circunstancias, vas a engrandecer lo que el diablo dice, lo que la gente dice, lo que tu cerebro dice. Pero el llamado de los hijos de Dios es exaltar, enaltecer, engrandecer la palabra de Dios. Ella es digna de que esto sea hecho. Y este es el problema de la gente. Hablaron mal entre los hijos de Israel y comenzaron a exaltar, a engrandecer a los gigantes, a las circunstancias. Dejaron de lado la palabra de Dios. Sí, la palabra. Dios ha dicho que es tierra que fluye miel, y sí, fluye leche y miel, y ahí se quedaron. Ni agradecieron a Dios, ni proclamaron la grandeza de Dios, ni tuvieron una actitud correcta por la palabra de bendición de que iban a ser metidos en una tierra que fluye leche y miel. Entonces estos espías que están dando este testimonio, si bien reconocieron la tierra bajo la dirección de Moisés, observaron elementos que Dios no dijo. No se olviden de esto. Esta gente reconoció la tierra, pero además observaron elementos que Dios no dijo. Esto dividió su mente, produjo temor e incredulidad y finalmente desobediencia, pues. Finalmente desobediencia. ¿No ve que comenzaron a mirar y enfatizar y a observar ya no la tierra que fluye leche y miel, sino lo que había alrededor de esa tierra, quienes estaban en esa tierra? ¿Y qué produjo esto? Produjo temor, incredulidad y finalmente desobediencia, lo que les impidió disfrutar la bendición prometida. La bendición era para todos. Dios los libertó de la esclavitud egipcia para meter a todo el pueblo, a toda esa generación en la tierra que fluye leche y miel. Pero su actitud de desobediencia, de mezclar la palabra, de observar cosas que Dios no había dicho, fue la que trajo un resultado negativo. Y como dice Pablo a la iglesia de Corinto, se quedaron tirados, postrados en el desierto y no disfrutaron de la tierra prometida. ¿Culpa de Dios? Nunca. Si alguien erró ahí, y por lo cual tampoco entró a la tierra, fue Moisés. No entró a la tierra prometida. Y tampoco entró esa generación que se murieron todos tirados en el desierto. ¿A causa de qué perdieron la oportunidad de experimentar la bendición de que Dios ya les había dicho, que Dios ya los había dado, que Dios iba a cumplir con ellos? ¿A causa de qué? De su mala relación con la palabra de Dios. ¿Y cómo se manifiesta la mala relación? Aumentó Moisés a lo que Dios había dicho. Esto produjo una doble mente en estas personas, les dio miedo, incredulidad y vino la desobediencia. Y finalmente quedaron muertos en el desierto. Y entonces hay personas que estaban en ese grupo que no se habían contaminado con estas palabras negativas, que le siguieron creyendo a Dios, que respetaron a Moisés como el líder de Dios, pero que cuando vieron que aumentó Moisés palabras a la palabra de Dios, ellos se quedaron con la palabra de Dios. Y estas fueron dos personas llamadas Josué y Caleb. Vamos viendo su historia un poquito más en 14, primero en el verso 1 al 4 y después vamos a ver versos del 6 al 9 donde ya se habla de Josué y de Caleb. Pero en los versos 1 al 4 de capítulo 14 de Números, ya estamos en el 14 ahora,
Versos del 1 al 4 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces cuando estaban escuchando el reporte negativo de esas 10 personas. Gritaron y dieron voces, el pueblo lloró cuando los que reportaban hablaban cosas negativas de los gigantes, de quienes habitaban en la tierra, de las dificultades que había. La congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés. Ahí estaba Moisésito pagando los platos rotos ya por lo que había dicho. Se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos, ya estaban reclamando a Moisés, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Miren esas palabras negativas del pueblo que había sido liberado y a quien Dios le había dicho: yo les doy la tierra que fluye leche y miel. Y encima culpan directamente a Dios. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían al uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ya están requete confundidos. Y han perdido la visión de Dios. Ya la palabra de Dios ya no sirve para ellos. Ya su corazón está duro a la palabra y están centrados en las circunstancias, en lo que observaron estos espías de lo que Dios no había dicho, y han dejado de lado la promesa de Dios. El resultado: quejas. Resultado: palabras de muerte en contra de Dios, porque acusan a Dios que Dios los ha traído ahí para matarlos en el desierto. Resultado: ya no queremos esto, mejor estábamos en Egipto, busquemos nuevos líderes que no regresen para allá. Ya no quieren el liderazgo que Dios escogió para ellos, ahora quieren un liderazgo que esté de acuerdo a su gusto, a su carne, a sus deseos y a sus propios pensamientos, que nos lleven otra vez a Egipto. Egipto representa la carne, representa al mundo. Y así es cuando uno deja de lado la palabra de Dios, quiere ir atrás a hacer lo que la carne quiere, lo que el mundo quiere, lo que el mundo ofrece. Ya no le gusta lo que Dios dice. Ya se comenzó a concentrar en los ofrecimientos y en otras palabras que no son la palabra de Dios. Y eso estaba pasando con esta gente. Cuando no se presta atención, hermanos, a lo que Dios ha dicho y se siguen otras voces sin importar lo que Dios dice, es fácil realmente ser influenciados y contagiados por los reportes negativos. Esto es exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel, con el reporte negativo que estos espías trajeron de la tierra que Dios les había dado para que reconozcan, y la que ellos reconocieron, pero también observaron, enfatizando las cosas negativas que Dios no había dicho, que Dios no hubo hablado. Pero gracias a Dios, y aquí sí les menciono de 2 personas a quienes tenemos que emular. Son nuestro ejemplo para nosotros. Son gente fiel a Dios, fiel a su palabra. Gente de aquellos que oyen que Dios dice de tal cosa de esta manera y están listos para hacer tal cosa de esta manera. Y esos se llaman Josué y se llaman Caleb. Versos 6 al 9 de Números 14. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Fueron 2. De esta experiencia yo aprendí que no siempre la mayoría tiene la razón. En la democracia la mayoría gana. En la teocracia ganan los que hacen la voluntad de Dios, aunque sean menos. Pero hacen la voluntad de Dios, siguen la palabra de Dios. En la iglesia no se vive por democracia, se vive por teocracia, por lo que Dios dice. Amén. Somos teócratas. Sí, demócratas en el sentido civil, natural, humano, pero somos teócratas espiritualmente porque oímos y seguimos la dirección de Dios. Entonces Josué y Caleb eran diferentes. Miren cómo ellos hablan. Hablaron a toda la congregación, así como los 10 dieron un reporte negativo. Aquí Josué y Caleb están hablando a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra, lo primero, es tierra en gran manera buena. Ellos estuvieron en línea con lo que Dios había dicho, tierra que fluye leche y miel. Y acá lo que ellos dicen es una tierra en gran manera buena. Otra forma de decir es tierra que fluye leche y miel. Es una tierra en gran manera buena. Y si Dios se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra, porque ellos sabían que Dios se la había prometido y nos la entregará ya en la parte de la experiencia, porque Dios ya les había dicho que la tierra es suya.
Pero ellos decían, si seguimos la voz de Dios, si hacemos la voluntad de Dios, entonces vamos a ver lo que Dios nos ha prometido. Dios nos entregará esa tierra. Dios permitirá que habitemos esa tierra y que disfrutemos de esa tierra. Tierra que fluye leche y miel. Y la última oportunidad de Dios para este pueblo, a través de estas palabras de estos dos hombres: no sean rebeldes contra Jehová. No teman al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Estas son palabras de gente que oye a Dios, lo que Dios dice, y están listos para hacer conforme Dios ha dicho. Que saben que Dios es fiel y que como siguen la dirección de Dios, Dios los va a respaldar. Dios no los va a abandonar. Dios va a cumplir su palabra con ellos porque ellos están siguiendo la dirección de Dios. Iglesia, hijos, hijas de Dios, si sigues la dirección de Dios, tal como Dios te dice, Dios cumplirá contigo. Dios hará su voluntad contigo. Dios manifestará su promesa en tu vida. Los que se relacionan correctamente con la palabra, oyéndola, honrándola, estimándola, meditándola y aplicándola, se van a mantener firmes como Josué y Caleb y expresan con su boca lo que hay en su corazón y no permiten que la mayoría les influencie. En la iglesia no siempre la mayoría tiene la razón. ¿Quién tiene la razón?, te preguntarás. Te respondo: los que están en línea con la palabra de Dios. Los que se ponen de acuerdo con la palabra de Dios. Los que se agarran de la palabra de Dios tal como Dios la ha dicho, tal como Dios la ha hablado. Verso 10 de Números 14. Cuando la minoría habla, la mayoría alborotada, enardecida, quiere tomar justicia por sus propias manos. Entonces esta gente ya estaba con el pensamiento de que volvamos a Egipto, que ese lugar que Dios nos ha dicho está lleno de gigantes, es difícil, no se va a poder. Y cuando dos personas hablan conforme a la palabra de Dios, ¿qué dicen ellos? Toda la multitud habló de apedrearlos. Los querían matar a quienes estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Pero noten lo que pasa. En el verso 10 dice: pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y esto nos dice que la gloria, el poder de Dios protegió, ayudó a Josué y Caleb, que querían ser apedreados por el resto del pueblo. Los protegió con su gloria y con su poder. Recuerda, si sigues la palabra de Dios, siempre serás protegido por el Señor. Dios guardará tu vida si tú estás caminando en línea con la palabra de Dios. Si no aumentas, ni quitas de la palabra, Dios se encargará de ti. Dios cumplirá contigo porque Dios es un Dios fiel. Ya lo hemos cantado, lo sabemos y tenemos que vivir conforme a ello. Los que se relacionan de acuerdo a la palabra de Dios, oyendo y haciendo conforme Dios ha dicho, recuerda, serán protegidos y guardados por Dios para que disfruten a plenitud el cumplimiento de su promesa. Solo Josué y solo Caleb de esta generación entraron a la tierra prometida. Los únicos dos que creyeron y obedecieron conforme a lo que Dios había dicho y hablaron conforme a lo que Dios había dicho, entraron a disfrutar la tierra prometida. El resto se murieron tirados en el desierto. No tuvieron una buena relación con la palabra de Dios. Vivieron por la añadidura de la palabra de Dios y no por lo que Dios había dicho. Enfatizaron más los problemas y las dificultades naturales que lo que Dios había dicho. Miraron con mayor énfasis y observaron los problemas y los gigantes y las dificultades que lo que Dios había dicho. Y ese es un grave problema porque trae los peores resultados. Y vemos en el verso 22 y 23 a Dios hablando y diciendo en Números 14: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. En este desierto, verso 29, caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. No fue la determinación de Dios que ellos no entraran. Fue la decisión de ellos de no relacionarse bien con la palabra de Dios.
porque Dios ya les había liberado a todos, los sacó a todos, cruzaron todos el Mar Rojo, todos fueron sustentados por Dios, todos bebieron, todos comieron, todos eran parte del propósito de Dios. Pero aquí hubo gente que eligió mezclar la palabra de Dios, no hacer lo que Dios había dicho, entonces no tuvieron los resultados que Dios había prometido. Pero a la gente fiel, oye, para terminar, mira lo que Dios dice y escúchalo bien. Versos 24, 30 y 38 de Números 14. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí, o sea, en obedecer lo que yo he dicho, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Hermano, hermana, hijos de Dios, padres de familia, cuando ustedes oyen la palabra, conforme Dios lo dice y la aplican a su vida, no solo son bendecidos, hoy ustedes, su descendencia experimentará también de esos resultados. Esa es la promesa que Dios está diciendo. Lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Tus hijos heredarán las bendiciones, los beneficios, la gracia de Dios en Cristo Jesús, si tú sigues la dirección de Dios, tal conforme Dios te ha dicho. Porque te vas a mantener firme, no te vas a torcer, no vas a abandonar, vas a poner la palabra de Dios en alto. Verso 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Solo los dositos. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Todo el resto se murió y solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Aquellos que oyen atentamente la palabra, la honran, la meditan, la aplican a su vida, serán honrados también por Dios y son los que verán el cumplimiento de la promesa de Dios en ellos. Así es que Dios quiere acelerar manifestaciones en tu vida, pero depende de cómo tú te relacionas con la palabra de Dios. Y la relación excelente y correcta es que oigas, que creas, que guardes, que medites, que apliques la palabra a tu vida, que la practiques tal como Dios te la da. No trates de acomodarle y de adornarle y ponerle más o quitarle. No hagas eso. Como Dios dice, así hazlo, punto, facilito. Y tendrás los resultados que Dios te dice. Amén, iglesia. ¿Son bendecidos? ¿Animados esta tarde? ¿Agradecidos a Dios? Pues levanten sus manos y vamos a expresarle a nuestro Dios la gratitud de nuestro corazón por su sabiduría. Padre Dios, gracias por tu fidelidad, gracias por lo que estás poniendo en nuestro corazón en este tiempo y gracias por la palabra viva y eficaz. Gracias por guiarnos a toda la verdad y gracias por recordarnos, Padre, que hay una palabra que viene de ti clara, que está escrita, que es ministrada y que debemos oír, apreciar, guardar, meditar y practicar tal conforme tú nos la das. Padre, gracias por recordarnos que no hay que aumentar ni quitar, ni tratar de adornar la palabra, ni de ponerle nuestras necesidades y circunstancias sobre ella, sino que tu palabra es la verdad y hay que seguirla tal cual tú nos las das, tal conforme está escrito. Y te decimos gracias, Padre, por la asistencia de tu Espíritu Santo y porque Él es nuestro Maestro y nos guía a toda la verdad. Gracias por refrescar en nuestro corazón estos principios sabios de tu palabra para vivir en tu perfecta voluntad y no perder absolutamente nada de la herencia preciosa que tenemos en Cristo Jesús y de todas las promesas que son sí y amén en Cristo Jesús por medio de nosotros. Padre Dios, gracias, porque aquí hay un pueblo, hay hijos, hay hijas tuyas, hay iglesia, hay familia del Señor, tu familia, que están oyendo y recibiendo tu palabra y que la pondrán por obra tal cual es y experimentarán en este año 2023 que tú estás acelerando, que tú estás apurando y manifestando las promesas tuyas en su vida por una buena relación con la palabra tuya, porque la aman, porque la creen, porque la guardan, porque la meditan y porque la aplican en su vida. Y los resultados se ven en las manifestaciones que tú traes a cada uno de ellos. Padre Dios, gracias por corazones que honran y glorifican tu palabra y disfrutan también de los resultados y de tus promesas.
Papá bueno, gracias por la oportunidad que nos das esta tarde de estar aquí como hijos y familia tuya. Para decirte también, Padre, gracias que todo lo que soy y lo que tengo proviene de ti. Yo lo reconozco así porque está escrito que tú eres el dueño de mi vida y que tú eres el dueño de todo lo que hay en este mundo y tú eres el dueño del oro y la plata en esta tierra. Y gracias por la oportunidad que nos das de ser dadores alegres, que en este momento disponemos nuestro corazón de una forma voluntaria, nunca obligada, nunca coaccionada, pero voluntariamente para darte a ti, con gratitud, sabiendo que todo lo que somos y tenemos proviene de tu gracia. Recibe los diezmos, las ofrendas generosas de nuestro corazón. Lo hacemos por medio de Jesucristo, nuestro fiel y sumo sacerdote. Recibe lo que hoy damos con corazón agradecido. Padre Dios, gracias por darnos esta oportunidad de bendición. Te agradecemos en el nombre de Jesús y los dadores alegres digan amén y amén, iglesia. Vamos a honrar a nuestro Dios.